Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más de Elex II. Este vídeo es el capítulo número 18, estamos siguiendo la misión de la bomba de los silos, del silo de Elex que tenían los salvos. Que al final, a ver, estaba por aquí, al final la explosión la había hecho SKIBOR, que es el que encontramos en los proscritos y tal. Y a raíz de la chatarra que había, porque había que, ¿cómo se dice? Eso, había que investigar un poco, ¿no? Había que explorar la zona y a raíz de la chatarra que hemos encontrado, pues bueno, nos va a llevar hasta la base de... Nos vamos a volver a ir hasta la base de los proscritos, que es donde los encontramos en principio, a SKIBOR, a ver quién le ha vendido la chatarra y todo eso. Y bueno, eso ha sido en el vídeo anterior y mientras no grababa he jugado un poquito también y he hecho la misión de... Estaba aquí una mujer que nos daba una misión de coger unas fórmulas matemáticas y tal, que es una misión muy secundaria, pero lo voy a decir, a ver si lo veo. Carakis, Ateris, no, Ignadón. Vale, divergencia matemática, esta es. Esta misión nos salió en el vídeo anterior, pero no la quise hacer porque era secundaria. Sendra básicamente nos mandaba por unos cálculos matemáticos, por una especie de libro tal, que tenía unos cálculos matemáticos que los necesitaba ella para hacer no sé qué movida. Y tenía un compañero que se llama Krull, que lo había perdido, que había alertado unas criaturas y que estaba por ahí, ve, un libro. Tuve que huir y dejar el libro. Un libro con fórmulas matemáticas, vale. Y tenía un compañero que se llama Krull. Y vengo a decir por esto, porque cuando fui a por el libro y tal, exploré la zona, que era una especie de fábrica, y encontré a Krull. Y me lo he llevado al bastión. O sea que lo tengo aquí también. Entiendo que no es un... Que no es un compañero porque no me sale aquí marcado. Ves, están Kaya, el Crony, bichas, están todos. Y él no me sale. Pero bueno, está ahí también. Así es que... No sé cómo de opcionable será eso, no sé cómo necesario será coger a Krull, encontrarlo y tal, y llevarlo ahí, decirle que vaya al bastión, pero bueno, también está ahí. Así es que dicho lo cual, vamos a seguir haciendo la misión de la agente Algo, que es la de la bomba que puso SKIBOR, que como aquí pone, he descubierto que SKIBOR robó metal de los clérigos, y Zaris piensa que puede ser que SKIBOR cogiese ese metal de los proscritos, y le pidiese que construyese la bomba. Tengo que ir al cráter con Zaris para ver si esta teoría tiene sentido. O sea que voy a hablar con este. A ver, por favor, que nos teletransporte ahí directamente, será lo suyo. Couldn't we have saved ourselves the trip to the clerics then? You mean because I knew the coordinates of the castle? Well, I was hoping you'd take off while we were on the road. I was sure you wouldn't accept my command. How wrong can a person be? Besides, I have to admit your help has proven to be extremely useful. Well, thank you very much. Al final se van a llevar bien estos dos, verás tú. Our differences have been settled. No need to hold a grudge. Well, shall we? We shall. Vale, nos va a teletransportar allí directamente. Vale, no está mal. Ya hemos hecho una caminata al vídeo anterior, este por lo menos nos trae directamente aquí. Que por cierto, esta yo creo que es la peor ciudad, la que peor optimización tiene, porque aquí nada más en la puerta ya va, en el vídeo no se aprecia muy bien, pero arriba a la derecha me marca 50 FPS, o sea que, aunque quitase la grabación no llegaría a los 60 aquí. ¿Tú también vas a entrar? You're going in too? Yeah, I've had enough of hiding. Our target is an outlaw named Viper. The two outlaws I shadowed mentioned him. And if I'm not mistaken, he's the one SKIBOR got the bomb from. I'll take the north of the city, you take the south. Objections? A ver, estoy moviendo la pantalla, que la tengo aquí un poco de lado. Me entra TOC cuando no tengo la pantalla, tío, perfectamente de frente a mí. Me entra un TOC que no puedo con él. Es una tontería, porque bueno. Pero la quiero dejar derecha, vale. Algo que objetar. ¿Por qué no buscamos juntos? A ver. Why don't we search together? As our mission to the clerics has been quite fruitful, we'll proceed in a similar way here. But don't go talking to just any random nobody. You need to specifically target people who have a lot of contact with others. Start with a gate guard. If you get to him before I do, put him through the ringer. You can do that without me. Everything will become clear soon. Hay que hablar con el guardia, con este guardia, entiendo. Que llevan las gafunis de sol bien de noche. Estoy buscando a Víbora. I'm looking for Viper. He expecting you? Nope. Now where is he? Pues no puedo verlo. No fucking clue.
Ah, vale. Show his face out here much these days. You're better off not finding him. He's a character, really in a class of his own. A ver, yo me quedo igual. Hay otro puntito por aquí. Ah, vale, tengo que hablar con los guardias primero. Ah, Zarik, espérate. Ya está, no he podido... ¿Cómo? Entonces... A ver. Preguntar a los proscritos por víbora. Vale, ahora está... Joder, tío. ¿Y a quién se supone que tengo que preguntarle en concreto? ¿A los guardias? ¿A gente que... A este, por ejemplo, de los cazarrecompensas? Tarde o temprano tiene que salir. I could. I just want to talk to him. That's all. I'm sorry, but no. Don't misunderstand me. I'm not protecting him. I have no sympathy for those who crawl around in the shadows. Unless you see his name on my board, you won't learn anything from me. That would violate my personal and professional ethics. Vaya. Un cazarrecompensas con ética personal. Está bien, ¿no? Hostia, Spiderman, espérate, bájate de aquí. No me esperaba eso. Yo creo que lo más conveniente va a ser sobornar a este hombre de aquí. Que ya entre... A gente así no le podré hablar, ¿no? Vale, estos no. Yo creo que lo más conveniente, yo creo que va a ser entrar al barrio este alto, ¿no? Como en todas las ciudades hay un barrio así que está bloqueado al principio, que te tienen que dejar pasar. Y aquí tiene que haber alguien que sepa algo. Este es el freno macareno. Vaya. Joder. Bueno, pues... ¿Este? Me cago en, pero que, ¿por qué son todos tan bordes? Proscrito, proscrito. Proscrita. Nada. El del bar, estos siempre saben cosas, ¿no? Can you tell me where to find Viper? Viper? Can't say I Tampoco. know him. You deaf? All I got is some hooch. Vale, parece un poco honrado, ¿no? No lo conoce directamente. Hostias, qué lagueado. Ha ido ahí. Bueno, pues vamos a esta zona. A ver, esto lo dejo porque como me muevo rápido y con el jetpack, pues tampoco es muy pesado, ¿no? Si no, lo cortaría. Está cerca. Joder. ¿Qué está bajo tierra como el ladrón en Gothic 2 o qué? En Corinis. I forgot I was your personal fucking assistant. Ask someone who Vale. Entonces me va a quedar al final. Voy a venir aquí, que es el principio. En la entrada, a ver si hay alguno más por aquí. Esto se soluciona rápido porque tiene un personaje en cada círculo. A los mercaderes, a ver. Este puede ser, que sepa algo. No, este no. Entonces, Verónica. ¿Esta es Verónica? No, Vicky, eso. ¿Qué tiene? Esta nada. Aquí estaba el... No. Irina. Esa es. I'm looking for an outlaw. Goes by the name of Viper. I don't really know him. I've only met him briefly. I had an audience with Baxter. Viper arrived shortly after me, but left again almost immediately. I haven't seen him around since. But this place is such a maze that it's easy to miss people. Sorry I couldn't be any more help to you. Well, thanks for the information anyway. Lo dicho, tienes que entrar aquí arriba. Voy a guardar y voy a entrar saltando los muros. Que en cuanto me van a echar, pero bueno. Me han echado. ¿Cómo entro, tío? ¿Me lo puedes explicar?
Este. No me digas que ahora la opción esa que tenía de sobornarlo. Porque en su momento entré sobornando al guardia. Parece que la tenía que haber gastado ahora. Porque ahora no me deja opción de sobornar a nadie en cuanto entro. Es que no me da tiempo. Como no entré directamente a la... Voy a hacer una cosa. Entrar por detrás directamente a donde está... Aquí no hay nadie, ¿no? Hostia, voy a dejarme... Me mato. Voy a entrar por aquí. Infección. ¿No? Había una manera de entrar por aquí dentro, ¿no? O estoy yo flipando en colores. Se tiene que poder entrar. Prenda tampoco. Pero déjame... Pero me cago en la mar. Vamos a ver. Sube. El edificio central entiendo que es este. Tengo que hablar con Xander. Sería lo más fácil y sencillo. Espérate, por aquí. Sube, hombre. Vale. Está aquí. Entonces... aquí está. Héctor. No. ¿Con qué mierda tengo que hablar? ¿Y no es con Héctor? Instructor tampoco, ¿qué coño? Es que al final, un tío que se cuela así tantas veces. Que por ahí viene. Pues... ¿Y Xander? ¿Xander dónde está? Este es... Ah, vale, sí. ¿Dónde puedo encontrar a víbora? Ah, espérate. Espérate. You're barking up the wrong tree. Try the lower district. Nothing. Again. That bastard is difficult to find. O sea que había que volver a preguntarle al guardia. Bueno, pues yo qué sé, aquí tiene que haber alguien, ¿no? Vicky será. Que a Vicky le pregunté antes y no tenía ninguna opción. A ver. Me cago en todo, tío. Cuando empezamos con... Hey, mister. Hostia, espérate. I mean, I am. But how do you know that? None of your beeswax. But I'll help you find him for 1,000 shiny ones. Suerte. Come on, I really do know stuff. Let me help you. So... Nope. I'm not paying you that. 5,000 then. You have no idea how to haggle. Oh, then, I want 5. That's it. If you actually help me, I'll give you 10. Te daré 10. Whoa, for real? Deal. Vale, sí, toma, 10. You've got your Alexit. So what have you got to tell me? My daddy knows the guy you're looking for. 1000 brillantes. Habrá alguno que se lo dará, ¿sabes? Pero, no me rayes, te los doy y ya está. But you gotta guess it. It's no fun if you don't guess. Okay, give me a clue. He's the most important man in the whole crater. Héctor. Baxter is your O sea, daddy? Baxter. Not him. My daddy makes sure no one goes thirsty. You're talking about Mick, the innkeeper. Bingo! Hey, you're smarter than you look. Gracias. Tu padre dice que no conoce a la persona que busco, ¿ves? Your dad Al final no era tan said you're sincero. the guy Vaya. I'm looking for. Oh, you would say that. Okay, Don't tell him I snitched. you got... I gotta go.
Qué simpática, ¿no? La niña, al final. Ha ido a sacar dinero, ¿no? Como todo el mundo, pero bueno. Al final ha hecho el personaje. Toma, te doy 10 porque... Hasta 5. De 1000 a 5000 y luego no, 5. A ver, señor Mick. Y una mierda. ¿Sabe quién es Víbora? Bullshit. You know who Viper is. How do you know? God damn it. That little hussy's running her mouth again, ain't she? That's none of your business. There ain't nothing but trouble with that one. I swear. Lay a hand on her, and you'll be in much bigger trouble. Míralo, qué tío. All right, relax. I ain't gonna hurt her. It's just that if certain things reach the wrong people, my ass is grass, you know? Then there won't be no one around to take care of her. But that's my problem. We're talking about Viper. I do some work for him, delivering some stuff now and again, little jobs here and there. Vamos, como traficar, ¿no? Traficar con materiales, ¿no? Why didn't you tell me that in the first place? Because you piss him off and he won't let you forget it. Bueno, lo matamos y ya está. I ain't so comfortable with this. What do you want from him? I want to meet him. Can you arrange that? You sure are demanding, fella. He's gonna ask questions. What do I tell him when he asks why you want to meet? Que tenemos un amigo en común, SKIBOR. We have a mutual friend. Creo que he puesto SKIBOR en la portada del vídeo anterior con Y en vez de con I latina. Creo que sí. ¿Qué ha dicho? Que hasta mañana por la noche. Hostia, no me entera. Estaba hablando. A ver. Debería volver mañana. Una camita. Aquí arriba. Joder, tío. No me ataquen, hombre. Bueno, a ver. Voy a dormir por ahí y vuelvo a la mañana siguiente. Porque si no, va a ser esto un coñazo. Voy a encontrar una cama y voy a hacer eso. A ver, Mick. O aún no, a ver, a lo mejor aún no ha pasado el tiempo. Si le he dado a dormir. Le he dado a dormir una noche. O sea, le he dado a dormir hasta la noche siguiente. Bueno. ¡Ah, mierda! Venga, que sí. Sí, yo solo quiero dormir un poco, si no voy a robar. Bueno, a ver. Aquí hay una camita. Aquí hay mierda. No hay una camita. Quiero dormir. Venga, pórtense bien. Que me ha costado bastante encontrar la cama para dormir. Ahora de noche estaba todo ocupado. Venga, ahora sí, ¿no? Sí, vale. Venga, va. Vamos, vamos. A ver, víbora. Hostia, digo, que lo tiene este. Uy, que me caigo. Vamos, señor, menos mal que va corriendo. Menos mal que va con sprint, el tío. Ah, ya está. Ya estamos con el representante. Bueno, pues te acompañaría, pero... Vale, y el hombre es... Ah, vale, es este de aquí. Ah, que vivo una espera y deduzco que estará ahí dentro. El capitoste. Vale, voy a guardar. No vayas a ver dónde está el otro. Espera. Espérate. Porque el otro, ¿cómo se llama? Zarik. Estaba... Zarik, no, Mick. Mick es el de la posada. Víbora es ese. Y Zarik está... IRISSA es esta. Zarik no me aparece. Zarik. El albo que nos acompañaba. ¿A qué está aquí? Verás. ¿Te imaginas que está compinchado con esta peña?
Come on in. Tú también te has dado cuenta, ¿no? Que he venido. No me hagáis caso, pero me da mala espina esto. No sé por qué. Don't be scared. Come here. Hombre, miedo no tengo, pero... No me gustaría salir a palos. The other one what? There was an Albin here earlier. Said his name was Zarek. He was a little too nosy for my liking. ¿La han matado? La han matado. What'd you do to him? Nothing. Ah, bueno. It's okay. We got off on the wrong foot, but I won't hold it against you. Besides, this place doesn't exactly inspire confidence. What's your point? I get it. Give me a sec. I don't need you anymore. Go wait outside. You got it, boss. You know, I normally have a stake in everything. Goods, services, you name it. But I've been trying to expand lately, and I'm losing business partners left and right. It was all so promising when I started. But here I go, getting ahead of myself. Let's start from the beginning. You're here for SKIBOR, just like your pale-faced friend. Or should I say, ex-friend. ¿Cómo saben cómo saben todos que Jack se estaba en los albos, eh? What a shame. One leaves you in the lurch, and the other blows himself up. You know about that? Of course, and I owe you my thanks for that. If it wasn't for you, that idiot Howler would have ruined everything. In case you don't remember, he was looking to relieve you and SKIBOR of your shards. It's a good thing you didn't get pulled into his game. SKIBOR never would have succeeded. Ahora mismo no sé exactamente de lo que está hablando. ¿Dónde escondió SKIBOR la bomba? SKIBOR y tú eres socios. Esta. So you and SKIBOR were partners. We weren't partners, but he was a useful tool for me. But first things first. When SKIBOR first arrived in the crater, I couldn't tell the difference between him and the rest of the scum. He was just an average-looking guy. But this average-looking guy was buying Elex left and right, so I knew something was fishy. So I wanted to know two things from him. Where did he get the shards to pay for the Elex, and why didn't I ever see him use it? He's made full use of everything else. Everything was a rush for him. Didn't matter if it was alcohol or women. He had no Bueno, control. cada uno hace lo que quiere, ¿no? He wasn't telling me anything, so I just pumped him full of chems. Tampoco está en un mundo para poner en cuestión las drogas o las costumbres de la gente, ¿sabes? Aquí la moralidad brilla por su esencia, de la mayoría. Then I got an idea. All I needed for it was a bomb. A human bomb. Espérate, que SKIBOR no quería sabotear nada. Era este que le metió como una bomba en el cuerpo y por eso explotó. Qué fuerte, tío. Hostia, no, eso sí que no me lo esperaba, vaya. So the attack on the Albs was all your idea? Of course. Those fireworks were supposed to catapult me to the top. It just didn't pan out that way, as you can tell. ¿Y si hubiera matado a SKIBOR, qué? Porque era objetivo de los cazarrecompensas, ¿no? ¿Entiendo? How'd you make SKIBOR into a bomb? It was easy. Getting him sedated was a cinch. Then I sliced him open and wired him up. And it was all thanks to my homemade cocktail of chems. He had no side effects. Well, except for the odd stomach ache. Albs are tough, man. Same goes for a fucked up Alb. ¿Cómo supiste el momento en el que se iba a ir? Joder, macho. Tiene algunos giros que sí que no te lo esperas. At least I thought I did. I gave him double the Elex and hoped he would deliver the stuff to his client. But that son of a bitch didn't move. He couldn't get enough of the stuff. And I didn't have any more to give him. I mean, imagine the situation. He could have gone off if he'd farted and taken half the powder with him. Even though the detonator was only supposed to react to a high concentration of Elex, I wasn't sure exactly what would happen. And neither Baxter nor Hector would have found it funny to have their huts torn out from straight under their asses. Luckily, you came along and made everything better.
Bueno, pues hay que matar a este hombre, ¿no? Y ya está. Started a war. Everyone knows it's not us that has the Alb's attention. It's those stupid purple bugs. Besides, the clerics were the ones who were supposed to be the whipping boys. All I had to do was set SKIBOR on them. It was a simple trade. Their metal for Elex. That was the deal. But SKIBOR didn't know it'd be the last deal he ever made. So, this brings up a question. How'd you find out about me? You didn't cover your tracks as well as you thought. Vaya tela. Pensamos que era SKIBOR el que quería hacer explotar el silo, pero no. If I were to offer you a job, huh? You come work for me. What do you say? ¿Y qué gano yo? What's in it for me? Porque lo que es dinero, a ver, tampoco me hace falta, ¿no? You're considering it. Well, that's a surprise. There's a snag. You see, I don't know where your loyalties lie. No sé exactamente qué es lo que ganaría, aparte de enemigos, ¿sabes? Work with anyone who knows more than I do. And what you know is enough to get me killed. It was a mistake sending your guards outside. Mistake? That's just the way I want. Bueno, pues ahora es cuando empieza la gresca, ¿no? Less they know, the better. But since you seem to miss them, I'll bring them back. Tell SKIBOR I say hello. Bueno. Shit! What was that? Espérate, el otro. ¡Ah, mierda! Ah, míralo, ahí está el tío. Qué máquina, ¿eh? Where did you come from? You didn't think I would abandon you, did you? La verdad es que si no, le voy a dar este porque al final parece que se quiere llevar bien, ¿no? Entonces he intentado joderme al principio, pero bueno. Era porque le caía mal por lo que pasó en el primer Elex, que derrotó al híbrido y todo eso. Tenía rencor, pero bueno, ya está. Good to see you. Don't mention it. Let's get the fuck out of here before people start asking too many questions. I had the dubious fortune to track this guy down before you did. He distrusted me from the outset. That gave him an advantage, so I had to take action. Joder, han matado hasta una rata el tío. I must have been convincing. His henchmen didn't follow me. Good thing you took them out. Bueno, I wasn't sure you could handle them all, so why take a risk? Let's sum up the results one last time. We'll go up there, have some peace and quiet. pues ya está, ¿no? O sea, se ha portado bien. Y esta caza aquí, esta está siempre así. Aquí. Está como meditando o algo. Okay, out with it. What did you learn? SKIBOR is only partly to blame. The Elex became his undoing. How so? His consumption was limited to a minimum. He was supposed to get it for someone. The outlaw took advantage of that and turned it into a bomb. What? You know what that means. No, sí, acabar no hemos acabado porque vamos. What are you talking about? Listen, Alexander Azok's long suspected that Commander IRISSA is taking more Elex than Espérate, allowed. espérate. It was my job to find out if his theory was true. You remember our meeting at the Collectors? I was looking for a middleman there. I had no idea that SKIBOR had taken on that role himself. The Commander is a security risk. Debiste haberme lo contado antes. ¿Y qué problema hay? Deja que se atiborre a Elex. ¿A qué estamos esperando? Volvamos al depósito. Pues nada, está, venga, directamente al grano y ya está. Let's get back to the depot. I'm sorry. You'll have to walk this path alone. ¿Cómo? What are you talking about? I don't know the reasons for IRISSA's behavior, but I've learned that it's better to find out before jumping to any conclusions. Except, I'm no longer the right man for the job. You've shown me what it is to be efficient, what it means to make your own decisions. I can't just return to the depot and keep on like before. I want to understand how the world works. Va, que lo mandamos al bastión. To do that, I have to turn my back on the directive. I have to leave. A la sexta potencia de cabeza. O a lo mejor no, no sé. We'll finish together. We already have, and I couldn't have asked for a better partner at my side than you. You've shown me a new path. Don't stop me from following it now. So, what are you gonna do now? I'll do what you did. Disappear into exile for a while. But if you want to do me one last favor, cut the commander some slack. I know you two didn't get along,
but we owe her a lot. I'll think about it. That's a start. Who knows, you might even be able to open her eyes. As I don't understand much about saying goodbye, I won't even try. All right. Take care of yourself, Zarek. I will. But go now. The depot is waiting. Oh, and Jax. Yeah? Thanks. Parece que la negligencia de IRISSA, o sea, el sacar tanto Elex, fue lo que originó todo esto. Así es que voy a guardar primero antes de antes de decidir nada, ¿sabes? Vale, está abajo, es verdad. Antes de hacer ninguna... Antes de decidir hacer nada, voy a guardar. Y a ver, por eso tenía tanto interés esta persona en solucionar el problema. You're back. Good. I assume you have nothing to report? Wrong. But it's better if I tell you the rest without your guards here. Excuse me. I must have misheard you. Sí, me has oído bien, sí. Trust me, I'm doing you a favor. Okay, if it's that important to you. Leave us alone. Yes, Commander. All right, explain. Are the clerics responsible for the attack? Voy a decir, no, eres tú. Not the clerics. The outlaws. One of them, at least. What are you talking about? SKIBOR would never have gotten involved with them. Not willingly, no. But he was being used and they made him into ¿Ves? a living bomb. And it's all thanks to you. How dare you? You're standing in front of a commander of the Albs. Has violado la directiva, se acabó lo de tu tráfico de Elex. Bueno, ahórrate la actuación, quiero ayudarte. Spare me the theatrics. I want to help you. Help me? Nobody can help me. I can try. But you need to be honest for once. All right, fine. No more lies. SKIBOR had to supply me with Elex. I couldn't think of another way out. You can't imagine what it's like. All I do, every day, all day, is pass down judgments. Every one means a death. And the bodies pile up and up. The lifeless faces blur together. Vamos, que está estresada la pobre, ¿sabes? And I deal with it and I make Pero mira lo que ha more traído, decisions, acabo. and I always put efficiency first. I always promote our vision. And I use Elex to help me forget. To blunt these emotions and leave me cold. But the normal ration's not enough. SKIBOR understood that. More than anybody else. But now you're here. And holding up the mirror to me. I've just made everything worse. There's no future for me. ¿Quién dice que tu futuro está con los albos? Podrías trabajar para los clérigos. Ah, vale, sí. Que buscaban un comandante o algo así, ¿verdad? ¿Un líder? Vale. Sí. Who says your future lies with the Albs? You could work for the clerics. Me? For the clerics? Huh. They would never. Que sí, que sí. Refuse a helping hand? Correct. You're hard to understand. Why are you doing this? Why are you helping me? Bueno, el amigo no lo va a saber, así es que a esta le da igual. Lo del Elex mola más. I wasn't talking for free. My silence for Elex. There's not much left, but the rest is yours. That's better than nothing. ¿Solo? Now don't make me ask you again. Go to the clerics. If Hagen digs his heels in, tell him I sent you. He owes me a favor. Right away. I just have to pack up my kit. My final order is, report to Azok. It's up to him to officially close this investigation. Tell him about my misconduct. Maybe it'll help him to appoint a more capable successor. Oh, and Jax. El destino de IRISSA, un logro. So long. Entonces... Entiendo... A ver, una cosa. Azok. Vale. Voy a hablar con este y después voy a ir con los clérigos, con Hagen, a ver si me dice algo de esta tía. Bueno, a ver qué es lo que le cuento a este hombre.
¿Cómo está la situación? Se ha aclarado el ataque. The attack on the silo has been cleared up. I expected a report from my personal agent. Where's Zarek? Ha decidido dar la espalda a los albos. Uf, prefiero esto. Dead. And the circumstances of his death. I'd need more time. No need. Let's get back to the attack. Summarize the facts. Focus on information about the initiator. Vale, ahora hay que pensarlo bien. The initiator first. Who was it? An outlaw. He was pursuing his own agenda. His status. A ver, no me va a dejar decir nada. Eliminated. Good. Any retaliatory measures will be taken in due course. Now the accomplices. Who was involved and in what capacity? SKIBOR was a victim of circumstance. His cover was blown in the crater and they made him into a living bomb. How did he get exposed? It was IRISSA's fault. She used him to get herself some Elex. I feared for some time she was abusing her post. Now I'm sure. All told, we are down in Elex silo, a scout, and a Una exploración, un comandante y un silo. Under these circumstances, I'm Ah, pues no me ha dejado tampoco decirle mucho, ¿no? A mi elección. I'm in desperate need of a replacement for Zarek. Think it over. Being with the owls No me voy a unir a is nadie. your destiny. ¿Cómo está la situación? What's the situation here? These new enemies are keeping them in check. Vale. Bridging. Pues ya estaría. Como he dicho antes, voy a ir con los clérigos a ver este señor. Ay, espérate. Castillo. A ver si Hagen me dice algo de... de la que he mandado para allá. Hola. Ni puto caso. Pero escúchame. Si me dijeron que trajere... Que trajera una así diciendo una líder, no sé qué. ¿Y ahora qué? ¿Ni caso? Pasa que en el registro no estará. Aquí no está. No está marcada la misión. Ignadón, Ateris. A ver. Vale, esto no es. Joder. Bueno, pues no sé. No me sale nada tampoco. No me sale nada porque la persona que me dijo de traer a una tía así como esta estaba aquí enfrente. Y no me sale marcado, así es que no podemos hacer nada. El Albo Barracks me ha pedido que robe raciones de Elex sobrantes del depósito. Voy a intentar hacer esta, pero es que no sé exactamente... Porque sí, se lo he dicho a Azog y dice que quiere asegurarse de que lo pillan, entonces las tengo que robar igualmente. Me voy a volver aquí. A nivel 26 ya, casi. Me voy a volver aquí y a ver si lo puedo hacer. Y si no, veo que eso, voy a mirar una guía en un momento. A ver dónde están. Porque exactamente le das aquí. Que robe raciones de Elex sobrante del depósito. Si los silos estaban aquí. No sé dónde tengo que mirar. Entonces voy a echarle un ojo. A ver, este no sabe. Este ya le pregunté y no sabía nada. No.
Vamos a ver, no tiene que ser muy difícil, ¿no? Se ha ido a edificio y medio, pero... No sé exactamente los depósitos dónde están. ¿Sabes? Hostia. La puerta. Pues aquí. Se refiere a estos. No, tampoco. No sé, tío. Tell Azok the Colossus needs more time. What are you talking? You weren't sent for a report. No. No. So what? So you... No. You seem to be doing a good job. Our chief engineer got himself killed on a... Vale. I'm actually a combat... A ver este que enseña. I'm an Alb... Vaya. You're a... Fuck. Pues chicos, voy a mirar aquí un momento porque ahora mismo no sé dónde tengo que ir. Así es que voy a mirarla en un please. Y ahora iré directamente al sitio del tirón. Espera, espera, que estaba por aquí y pone ataque en la puerta norte. Bueno. ¿Qué cojones, tío? Bueno, bueno. Que no quiero. Qué tela. Algo me ha tirado ese. Ya está. No me esperaba esto tampoco, ¿eh? ¿Aún más? Madre mía. Pero muchachos. Yeah. Joder. Se me quedan cortos los 300 de daño. Que no puedo usar esto aquí así. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Cago en todo, tío. Ahí está. Bien. Demonio parásito, joder, macho. Cosa más fea. ¡Hostia! Ese le he dado de lleno. Vale, menos mal.
Carry on. Uf. Vaya. No me esperaba Good work, men. que fueran a venir tanto. I think that was everyone. Everybody back to your posts. Bueno, I don't know venga. how much longer we can hold out if these attacks get any worse. Yo por aquí ahora buscando los contenedores estos y no. Dicen atacan la puerta de hostia, susto. A ver si lo encuentro, tío. Tengo ni idea dónde están. Era este el que me lo dijo, ¿no? Vale, no, este es el que hablaba antes. No tengo ni idea dónde están, tío. Pero ni idea. Vale, tenía que ir en la zona esta amarilla. Tenía que ir mirando todos los edificios, ¿no? Y buscando las cajas fuertes estas. Y las he encontrado todas, de hecho. Lo de las cajas fuertes lo sé porque he mirado el diálogo. Y decía aquí lo de las cajas fuertes. A ver si lo pone. Bueno, sí, lo ponía por aquí. Que lo guardaba en las cajas fuertes y los tenía que robar, básicamente. Pero las podía piratear todas, ¿no? Que de hecho con los niveles nuevos lo tengo aquí. El nivel 2 de 2 de piratear. Pero he llegado a una. De hecho tengo 4 de 5. He llegado a esta. Que yo le doy a piratear. Y no me deja. No me sale aquí la opción de piratear aquí abajo. Entonces no sé qué número tengo que poner. O sea que por ahora, si no encuentro un papel o que me ponga los números o algo, no, es que no sé cómo ponerlo. No sé qué número es. Así es que se va a quedar... Uy. Se va a quedar así esa, vamos. Por suerte, por desgracia, se va a quedar así sin hacer. Así es que... Esta la voy a quitar. Y esta me ha salido otra misión aquí, pero no la voy a hacer por ahora. Debería ir al... Ya para terminar voy a ir aquí, al bastión. Ahí está. Y voy a coger el cron y mira, sí. Ah, vale, esto es una misión de él. Sounds good. We still have a couple of unanswered questions. What exactly are the invaders intending to do with their chips? Are they just bugs for listening in on us? Or are they something else? Ready for departure. Awaiting orders. You're a machine. Is there anything that would make you not ready to depart? Maybe if you forgot to brush your teeth? Cleaning of primary weapon systems is performed during maintenance in the depot. I know, little guy. You're a mean, clean machine. Analyzing. Training of Commander Core Mental Eso es, ¿ves? urgently recommended. Porque me ha vuelto a salir de la infección antes, ¿sabes? Y por eso quiero venir aquí también. A ver, de acuerdo. Entrenamiento. All right. Let's begin my mental training. Acknowledged. Initiating training protocol. Thanks. Hopefully that'll be enough. Ya se ha hecho de noche. Stand by. Shit. Bueno, pues me voy a quedar por aquí porque tengo que hacer la misión de la bomba que han puesto en los Algo. La he solucionado ya. Y lo que digo. La jefa con la que estábamos hablando antes en los Albos se supone que ha ido a los clérigos. Se supone. Porque decía, si tienen duda o lo que sea, diles que te mando yo. Que me deben un favor, tal. O sea que ahora he venido aquí que ya hay varias misiones por hacer, ¿ves? Esta, por ejemplo. So, how are things? Come up with that cunning plan yet? Matter of fact, I have. I got a great idea from my rubber ducky while soaking in bien. bath last Patito de goma. Oh, really? Yep. I suddenly remembered this friend of mine who got worked over by a bunch of goons. Real nasty guys. I'd love to, meet him and have a little heart-to-heart with him. How's that gonna help your reputation at the fort?
Well, the berserker they beat up was from there, so when he hears I got some revenge for him... And who is he exactly? Ah, details. ¿Aún no confías? You still don't trust me. Look, the main thing to remember is that they're really nasty guys, okay? Like, really, really mean. Yep, you said. I know, just making sure I get through that thick melon of yours. Vale, esta es una misión de las que hay que hacer. No le voy a dar. Para el próximo vídeo ya te digo. Voy a hacer la de... Bueno, voy a hacer... No sé cuál voy a hacer, pero bueno. Hay que hacer la de Fox, hay que hacer la de Matón, creo que también. Está aquí. Y hay que hacer la de Nira. La de los albos era Nira. A ver, que aún no se ha venido, no sé por qué está aquí. Nira. Se ve que no va al bastión hasta que no complete la misión suya. Así es que... Fíjate, lo voy a dejar aquí. Sí. Y la próxima que haga va a ser la de... Va a ser la de esta mujer. Hey. Así es que ya está. Nada más, hemos solucionado los albos. Hemos tenido aquí, o sea, el tema de la explosión de los albos. Hemos tenido aquí un ataque. La misión de robar las bolsas de Elex se nos ha quedado a medias porque no se abre la caja fuerte. Así que ya está. Lo dejo por aquí. Nada más y ya está. Nos vemos a la próxima.